Córdoba, en el siglo X, se erigía como uno de los epicentros culturales y científicos más destacados del mundo medieval. Bajo el dominio del Califato de Al-Ándalus, específicamente durante el reinado de Abd al-Rahman III, la ciudad llegó a su máximo esplendor. Gobernada por la dinastía Omeya, Córdoba no solo era un centro religioso prominente, sino también un foco de conocimiento e intercambio cultural. Al establecer el Emirato de Córdoba en 756, Abd al-Rahman sentó las bases para lo que más tarde sería un centro urbano de vanguardia. La transformación de la mezquita catedral es prueba de ello. En su auge, la mezquita acumulaba más de 1000 columnas y un mihrab ricamente ornado, reflejo del poderío espiritual y político del califato. Las calles de Córdoba bullían con una mezcla vibrante de culturas, musulmanes, cristianos y judíos convivían y enriquecían el tejido social, el cual prosperaba en un ambiente de tolerancia y colaboración. El dinamismo intelectual de Córdoba alcanzó un apogeo sin precedentes. La ciudad albergaba una de las bibliotecas más grandes de su tiempo, custodiando más de 400,000 volúmenes, atrayendo a filósofos, matemáticos y científicos de todo el mundo islámico y europeo. Musa al-Khwarizmi fue uno de los personajes cruciales en esta escena, con sus contribuciones notorias a las matemáticas, en particular el álgebra, que resonaron en todo el mundo. Córdoba también fue un semillero de expresión artística. La poesía y la literatura florecieron entre sus muros y patios, celebrando la diversidad cultural de la ciudad. En cuanto a la vida cotidiana, los ciudadanos disfrutaban de un nivel de sofisticación notable. El Alcázar de los Reyes Cristianos, entre otros palacios y mercados, testificaban el lujo y la riqueza de su tiempo. La agricultura prosperaba gracias a innovadores sistemas de riego, sustentando su economía robusta. A pesar del brillo de estos años dorados, el Califato de Córdoba no escapó al declive, arrastrado por luchas internas y fragmentación política a fines del siglo XI. La ciudad finalmente cayó bajo control cristiano en 1236 durante la Reconquista. Sin embargo, su legado perdura, la influencia de Córdoba se refleja en la arquitectura, ciencia y cultura que dejaron su impronta en Europa. Hoy en día, al pasear por sus calles o al admirar la imponente mezquita catedral, uno experimenta los ecos de un pasado glorioso. La ciudad moderna sigue siendo un testimonio de la riqueza cultural del Califato Omeya, recordándonos su importancia en la historia medieval.